Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si son nuevos en esta comunidad, les doy una bienvenida súper especial, espero que se sientan como en casa. Para todos los que ya nos conocen, gracias por seguir acompañándonos en esta aventura. Hoy tenemos un tema que a mí personalmente me tiene completamente enganchada, y estoy segura de que a ustedes también les va a encantar. Vamos a desgranar un rumor, un chisme, una noticia que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. ¿Demet Özdemir no creyó la sorpresa de cumpleaños de Can Yaman? Sí, han leído bien. ¿Qué pasó realmente detrás de cámaras? ¿Fue una sorpresa genuina o hubo algo más? Quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles, porque esto promete estar más interesante que una telenovela. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, no duden en hacer clic en ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Empecemos. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir y Can Yaman fueron una de las parejas más mediáticas y queridas de Turquía, y por extensión del mundo. Su química en la serie Erkenci Kuş traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans. Las redes sociales se inundaron de teorías, de esperanzas, de deseos de que esa relación ficticia se convirtiera en una realidad. Y durante un tiempo pareció que así era. Vimos fotos juntos, comentarios románticos, y la ilusión de los fans creció exponencialmente. La conexión que mostraban en pantalla era tan palpable que era difícil creer que fuera solo actuación. Cada mirada cómplice, cada gesto tierno, alimentaba la fantasía de que su amor era tan real como sus personajes. El cumpleaños de Demet, como era de esperar, se convirtió en un evento de interés público. Los fans estaban ansiosos por saber cómo lo celebraría y, sobre todo, si Can estaría presente y qué sorpresa le tenía preparada. Los rumores y las especulaciones pre-cumpleaños eran tan intensos como la trama de una serie turca. Se imaginaban escenarios grandiosos, gestos románticos dignos de película, y la expectativa era máxima. Y aquí es donde entra la polémica, el suspenso. La pregunta que nos hacemos todos: ¿Can le organizó una sorpresa de cumpleaños que Demet simplemente no creyó? Según lo que se rumorea y se ha comentado en diversos medios, Can, queriendo hacer algo especial para su entonces pareja, habría planeado una sorpresa. Y no una cualquiera, sino algo que buscaba ser inolvidable, algo que demostrara su afecto y su dedicación. Se habla de detalles muy concretos, como una escapada romántica a un destino exótico, un regalo sumamente costoso y personalizado, o quizás una celebración íntima pero llena de gestos significativos. La intención, por lo que trasciende, era deslumbrar a Demet y reafirmar la solidez de su relación ante el mundo. Pero al parecer, la reacción de Demet no fue la esperada por Can. Se dice que ella, lejos de mostrar la sorpresa y el asombro que él anticipaba, tuvo una actitud, digamos, escéptica. Algunas fuentes sugieren que Demet, quizás por la intensidad de la atención mediática que rodeaba su relación, o tal vez por tener un carácter más reservado y analítico, no se dejó llevar fácilmente por la emoción. Podría ser que ella sintiera que la sorpresa estaba un poco orquestada, demasiado pensada para la cámara, para los medios. Imaginemos que la sorpresa se presentó de una manera que se sentía más como una actuación para el público que como un momento genuino entre ellos. En el mundo de las redes sociales y la fama, a veces los gestos más sinceros pueden ser percibidos como una estrategia de imagen pública, y parece que Demet podría haber sentido esa artificiosidad. O tal vez en el fondo ya existían ciertas dudas en la relación que hicieron que cualquier gesto romántico se viera con otros ojos. Cuando la confianza empieza a flaquear, incluso los detalles más pequeños pueden ser vistos con sospecha. Imaginen la escena: Can, con toda su buena intención, ha preparado algo especial, tal vez un regalo extravagante, una fiesta sorpresa con amigos cercanos, o incluso un viaje improvisado. Él espera ver en los ojos de Demet ese brillo de incredulidad, esa sonrisa que diga «no me lo puedo creer». Espera lágrimas de emoción, abrazos apretados, palabras de agradecimiento que validen su esfuerzo. Pero en lugar de eso, recibe una mirada que parece decir «¿en serio? ¿Esto es todo?». O peor aún, un comentario que minimice el esfuerzo o la sorpresa, algo que sugiera que ya lo esperaba, que no le ha impactado, o que incluso lo ha incomodado. Esta brecha entre la expectativa y la realidad puede ser devastadora para quien ha puesto su corazón en la sorpresa. Las especulaciones sobre por qué Demet no creyó la sorpresa son muchas.
Una de las teorías más fuertes es que la presión mediática y las expectativas de los fans generaba un ambiente tan artificial que cualquier gesto romántico, por muy sincero que fuera, podía sentirse forzado. Cuando una pareja está bajo el escrutinio constante de millones de personas, es fácil que los momentos íntimos se vean contaminados por la idea de cómo se verá esto en las fotos, o qué pensarán nuestros seguidores. Es una carga pesada, y puede hacer que incluso los actos de amor parezcan calculados. Quizás Demet sentía que la sorpresa era solo una puesta en escena para mantener contenta a la legión de admiradores que seguía cada uno de sus pasos. Otra posibilidad es que la relación entre ellos, aunque parecía idílica en público, tuviera sus propias complejidades y tensiones internas. A veces, cuando las cosas no están del todo bien entre dos personas, hasta el gesto más tierno puede ser interpretado de forma negativa o con desconfianza. Quizás Demet ya sentía que algo no encajaba, que había una desconexión entre lo que se mostraba públicamente y la realidad de su día a día como pareja. Y por eso, la sorpresa de Khan no la convenció del todo. Podría ser que ella ya estuviera evaluando la relación desde una perspectiva más crítica, buscando señales de autenticidad o, por el contrario, de falsedad. También hay quienes piensan que Demet, siendo una actriz con una carrera consolidada y una personalidad fuerte, es una persona que valora la autenticidad por encima de todo. Tal vez ella percibió que la sorpresa de Khan, aunque bien intencionada, no reflejaba del todo la realidad de su relación o sus sentimientos en ese momento. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo lo son todo, es posible que Demet tuviera un radar muy afinado para detectar cuando algo no era genuino. O quizás simplemente ella es una persona que no se deja impresionar fácilmente por grandes gestos, y prefiere las cosas más sencillas y genuinas. Una sorpresa íntima, un detalle pensado solo para ella, podría haber tenido más impacto que un despliegue público. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la información que llega a nosotros suele ser fragmentada, filtrada y a menudo, sujeta a interpretación. Los medios de comunicación buscan crear historias y a veces un pequeño detalle, una mirada fugaz, o un comentario malinterpretado, puede convertirse en el titular principal. No tenemos acceso directo a lo que ocurrió entre ellos, solo a las versiones que circulan y a las interpretaciones que hacemos. Lo que para uno puede ser una señal de desconfianza, para otro puede ser una forma de protegerse o de ser honesto. ¿Fue realmente una falta de fe en la sorpresa, o fue más bien una reacción a la forma en que se presentó esa sorpresa? ¿Estaba Demet simplemente sobrepasada por la situación, por la presión, o había algo más profundo en su actitud? Si nos ponemos en el lugar de Khan, debe haber sido decepcionante. Imagina preparar algo con cariño, con ilusión, y que la persona amada no lo reciba con la alegría esperada. Debe sentirse frustrante, como si su esfuerzo hubiera sido en vano. Por otro lado, si nos ponemos en el lugar de Demet, ¿qué hubiera sido lo correcto? ¿Aceptar algo que no te convence solo para no decepcionar al otro, o expresar tu sentir, aunque corras el riesgo de herirlo o de generar un conflicto? Es un dilema ético y emocional complicado. Esta situación nos hace reflexionar mucho sobre las relaciones en la era de las redes sociales. Los famosos viven expuestos, y hasta sus momentos más personales son objeto de análisis y escrutinio público. Cada fotografía, cada comentario, cada ausencia es diseccionada por millones de personas. A veces, lo que vemos en las pantallas no es más que una versión editada y cuidadosamente construida de la realidad, un guión perfecto para satisfacer las expectativas de los fans. Las relaciones reales, con sus altibajos, sus imperfecciones y sus matices, son mucho más complejas de lo que aparentan. Después de que esta noticia saliera a la luz, las reacciones de los fans fueron, como siempre, muy divididas. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se defendían o atacaban a uno u otro. Algunos defendían a Demet, argumentando que ella era una persona muy honesta y directa, y que si no creyó la sorpresa, era porque algo no le pareció auténtico o le generó dudas. Señalaban que era preferible la sinceridad, aunque pudiera ser incómoda, a la falsedad. Otros criticaban a Demet diciendo que era una ingrata, que no apreciaba el esfuerzo y la intención de Khan, y que estaba arruinando un momento especial por una actitud exagerada o mezquina. Y por supuesto, no faltaron quienes especularon sobre el fin de su relación, viendo este incidente como una señal más de que las cosas no iban bien, un presagio de la tormenta que se avecinaba. Y lo cierto es que poco tiempo después, Demet y Khan confirmaron su separación. Esto inevitablemente hizo que muchos fans conectaran los puntos y vieran el incidente del cumpleaños como una pieza clave en el RO.
rompecabezas de su ruptura. ¿Fue la falta de creencia de Demet en la sorpresa el inicio del fin, el primer clavo en el ataúd de su relación, o simplemente un síntoma de problemas más profundos que ya existían? Es posible que este incidente fuera la chispa que encendió un fuego latente de insatisfacción o desconfianza mutua. O quizás simplemente fue un evento desafortunado que exacerbó tensiones preexistentes. Es difícil saberlo con certeza. Lo que sí podemos afirmar es que esta historia, sea cual sea la verdad completa detrás de ella, ha capturado la imaginación del público y nos ha dado mucho de qué hablar. Nos demuestra lo compleja que puede ser una relación, incluso una que parece tan perfecta desde fuera. Las apariencias engañan y a veces, lo que vemos en la superficie es solo una pequeña parte de la historia, un fragmento de una realidad mucho más intrincada. Y en el fondo creo que todos podemos identificarnos con esta situación hasta cierto punto. Todos hemos intentado sorprender a alguien y no hemos obtenido la reacción esperada. O hemos recibido una sorpresa que por una u otra razón, no nos ha terminado de convencer, quizás por el momento, por la forma en que se presentó, o porque no se alineaba con lo que realmente deseábamos o esperábamos. Las relaciones humanas son complicadas, llenas de matices, de expectativas, de malentendidos. Y cuando a eso le sumamos la presión de la fama y el escrutinio público, la complejidad se multiplica exponencialmente. Por mi parte, me quedo con la idea de que la autenticidad es fundamental. Si Demet sintió que la sorpresa no era del todo genuina o no resonaba con ella, quizás su reacción, aunque incómoda para Khan y criticada por algunos fans, fue su forma de ser fiel a sí misma y a sus sentimientos. A veces la honestidad radical, aunque pueda ser dolorosa, es necesaria para la salud de una relación o para tomar decisiones importantes sobre el futuro. Y aunque pueda sonar duro a veces, la honestidad brutal, aunque duela en el momento, es lo que permite que una relación avance de forma clara, o se separe de forma definitiva, sin falsas ilusiones que la prolonguen innecesariamente. Demet pudo haber sentido que no podía fingir una emoción que no sentía, y esa integridad personal, aunque controvertida, es algo digno de respeto. En resumen, la historia de la supuesta sorpresa de cumpleaños de Khan Yaman a Demet Özdemir, y la incredulidad de ella, es un episodio fascinante que nos deja muchas preguntas abiertas. Fue un momento que, según los rumores, pudo haber marcado un antes y un después en su relación, y que sin duda alimentó la curiosidad de millones de fans en todo el mundo. Nos recuerda la fragilidad de las relaciones, especialmente cuando están expuestas a los focos de la fama, y la importancia de la autenticidad, incluso cuando puede ser un camino más difícil y solitario. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que les haya gustado tanto como a mí traerles esta historia tan intrigante. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Demet reaccionó de forma justificada, actuando con honestidad? ¿O consideran que debió haber valorado más el gesto y la intención de Khan? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Dejen sus opiniones y sus reflexiones en la caja de comentarios de abajo, me encanta leerlos a todos y debatir estos temas con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, con quien creen que le pueda interesar esta historia del mundo del espectáculo. Hagamos que esta comunidad crezca. Y si aún no lo han hecho, este es el momento. Suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras, análisis y chismes del mundo del espectáculo. Así estarán siempre al día con todo lo que sucede. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao.